35 milímetros despliega un nuevo rollo. Los saluda Juan David Martínez Zuluaga, llevándoles a sus casas su dosis semanal de cine. Muy contentos ya de iniciar esta nueva etapa de 35 milímetros, siempre pensando en renovarnos, en traerles nuevas cosas a ustedes, en hablar de ciertos temas que siempre nos han llamado muchísimo la atención y pues cumpliendo hoy, al menos, con cierta película que teníamos en la agenda, pero que no habíamos podido cumplir, bueno, por distintas cuestiones. Nos acompaña Carlos Fernando Alvarado. ¿Cómo estamos, Carlos? Juan, muy bien. Todo un placer estar de nuevo otra vez en el programa. Yo estuve ausente un mes largo aproximadamente, bueno, cosas de trabajo y de viajes que no me permitieron estar, como siempre, acompañando aquí a Juan en cabina y tratando de hacer pues un programa como los que nos gusta. Pero de nuevo, pues es todo un placer. Como les dice Juan, hoy tenemos una de esas películas que es una de esas, pensamos, cuotas obligatorias de las que tenemos que hablar, de las que tenemos que conversar, que además pues se nos ha demorado un poquito, pero bueno, hoy va a estar como digamos plato central del día, plato fuerte, y espero yo pues que sea del agrado de todos ustedes todo lo que tenemos para decir de ella. Por supuesto que sí, llega tarde pero llega, y lo importante es que después de esperar tanto tiempo del estreno, ya se puede hablar con spoilers, podemos hablar. Bueno, eso es una cosa puntual. Sin detenernos. Perfecto, sí, hoy va a ser un programa, pues ya ha pasado unos días, como dice Juan, vamos a hablar de la película completamente sin tapujos, sin omisiones. Literalmente, pues digamos, vamos a spoilear para el que no la haya visto. Entonces, bueno, esperamos pues que si su interés es todavía irla a ver a sala, que deje el programa para otro día, lo escuche a través de la página web, porque obviamente vamos a hablar con toda la franquicia y de una manera absolutamente desnuda. Por supuesto, hoy es Spider-Man Homecoming, regreso a casa, así que iniciemos de una vez con este programa. This is Sparta! You shall not pass! Expecto Patronum! You're gonna need a bigger boat. Bond. James Bond. English, motherfucker! Do you speak it? ¡Tú eres un juguete! 35 milímetros. Y mientras se cocinan las crispetas, primero que nada, la sección de noticias. Hace unas semanas se nos quedó en el tintero algunos temas que se debatieron en la Comic Con y en la D23 Expo. Y bueno, hoy quisiera hablar de Jigsaw, que mejor conocida como Saw 8, Pacific Rim 2 e Inhumans, los dos trailers que se mostraron hace poco. Entonces, Carlos, ¿por dónde crees que iniciemos? Bueno, hablemos primero de los dos trailers de películas. Yo los trailers de Inhumans no los he visto todavía, nos contarás ahorita, Juan, pero conversemos un poco de Jigsaw, The Saw, la película que hace parte de una gran franquicia. ¿Recuerdas, Juan, cuándo fue la última? Es decir, para 2000... ¿Qué sería? ¿9, 10, 11? No sé, 12, sí. Recuerden que esta ya es una gran franquicia, es una saga que tuvo unas 7 entregas, que además efectivamente es una saga que ha sido tejida de una manera, digamos, articulada entre las películas. Pues no sé si uno pueda coger la quinta, la cuarta, la tercera y verla a la perfección sin haber visto un poco el proceso. Sí, se volvió muy episódica. Sí, que digamos la idea es eso, es poder seguir como toda la línea y que digamos aparentemente en la última entrega, digamos que es del 2012 como Juan calcula, pues era un aparente cierre, una aparente conclusión, incluso pues cada vez más después de la tercera, que se oficia la muerte de digamos, el personaje central de la historia, pues uno siempre era, bueno, ¿y cómo van de nuevo a continuar con la historia? Nos la plantean aquí 5 años después, a mí me sorprende bastante, yo no pensé que fuéramos a ver más de Jigsaw. Y el trailer de la Comic Con, pues, ¿qué nos presenta? Yo diría como dos cosas puntuales. En términos de historia no nos anticipan mayor cosa. O sea, no sé. Igual lo que ya hemos visto. Sí, es un trailer como cualquier otras películas. Pues claro, efectivamente, las situaciones estas extremas en las que los personajes tienen que ser honestos para poder salir de las trampas. Pero pues más allá de eso no. Y pues obviamente el regreso. Creo que solamente se sugiere por allá que en un cadáver encuentran como una memoria. Y que al sacar esa memoria hay información, obviamente, de nuestro querido personaje, que todavía
continúa haciendo de las suyas pasado el tiempo. Más allá de eso, Juan, pues como que nos dicen, no mucho. Pues no mucho, yo realmente estaba ligeramente entusiasmado pues por esta octava entrega, luego vi el tráiler y yo dije no, pero como que definitivamente con las 7 ya era suficiente. Y tener un capítulo más que es poco claro, que siento que nos muestra más de lo mismo, pues porque digamos que solo lo que intentaba hacer era ponerse cada vez más creativa con las trampas que ponía todo este género de la tortura pornográfica, que es más que nada proveniente de Japón, de, Sí, de Asia, más muy, que nada. muy propio oriental y japonés en particular. Pues esta saga lo trajo y pues cada vez como que intentaban, yo no diría reinventarse, sino ponerse cada vez más extrema. De hecho, por eso es que la última fue en 3D. Sí. Pero pues no, yo me esperaba algo muy distinto con esto. Siento que es como lo mismo, como que no nos pone nada nuevo, como que va a ahondar en las vísceras de algo que ya conocemos, entonces no sé. Son como los lugares donde uno viene. A mí, por ejemplo, me interesaba más que el tema de cuál era la prueba en clave de tortura. Me interesaba más era el tema del personaje, cómo es que sobrevivía, cómo se continuaba, Sí, claro. cómo es que a quién había alineado para que fuera su sucesor. Eso era, digamos, lo que más me gustaba a mí de la saga. No, claro, y Sí. porque llegado a cierto punto no era una única prueba, sino una Sí. serie de riesgos a tomar más complejo. Y este juego del engaño, de que uno no sabía de que el que estaba adentro podía ser o no parte del juego, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo disfruté bastante. Aquí yo igual todavía quiero esperar a ver la película. Quiero esperar a ver si trae alguna sorpresa interesante en esa clave. A mí me interesa, en lo personal, menos la creatividad de las pruebas. Igual las disfruto. Pero efectivamente el tráiler, como bien lo dice Juan, pareciera prometer lo mismo que ya hemos visto. O sea, pareciera ser una película exactamente con un capítulo más. 5 años después todavía, o algún sucesor de Jigsaw, o algunas pruebas planeadas a largo tiempo, aparecen de nuevo y vemos la misma situación. De resto, yo no tendría como más para decir. Recordar que la original de Saw, la primera, fue dirigida por James Wan, que es hoy en día... ¿Es la primera y la segunda o solo la primera? La primera, creo que la Primera segunda nomás. la alcanzó a escribir, Ah, ok. pero teniendo en cuenta que él fue el que delineó lo Sí, que hoy claro. conocemos como Jigsaw, como esta marioneta siniestra Siniestra, y terriblemente encantadora. escalofriante. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, interesante ver cómo hay cierto legado después de tanto Claro. tiempo de él, sobre todo que él ya no se encarga de, No, de ese asunto. No está vinculado, sí. Y que efectivamente eso en su momento fue, yo lo recuerdo muy bien, eso fue un golpe cultural tremendo. O sea, una película que era, digamos, menor. Por lo menos, Basada en un corto también. sí, bueno, no sabía esa parte, Ujú. pero por lo menos que llegó a las salas inadvertida, o sea, no había una campaña publicitaria muy fuerte, yo la vi en video, creo que por casualidad, o sea, ni siquiera por referencia, Ujú. y se topó uno con una cosa supremamente interesante, que por lo menos, digamos, genera un hito hasta, volvemos a mirar en este caso, pues, Películas que ya salieron en masa, salían casi, me da la sensación que salían como cada 6 meses. sí, aunque eran anuales, pero, Sí, sí, no eran pero anuales, parecía, sí, sí, pero sí. yo también estoy de acuerdo con vos, uno sentía que eso estaba una detrás de otra. Pero es que eran muy baratas de hacer. O sea, estamos hablando que eran películas que llegaban a los 3 millones Eso de no, dólares, eso- que eso- eso no es nada. Eso es irrisorio. O sea, le recordamos, las regrabaciones de la Liga de la Justicia están costando 25 millones, estas claro. costaron 3 La película y completa, sí. sacaban un montón Claro. de plata. Entonces, por eso es que resultaron tan Funcionó tan también, redituables y tan interesantes. Sobre el teaser de Pacific Rim, sí. Bueno, eso es un que teaser. parece más bien de un videojuego, todo el mundo me ha dicho lo mismo. Yo finalmente, el punto que decía es que yo no he visto Pacific Rim la primera. Esa es una deuda que tengo. Juan ya ha hecho un par de comentarios en el programa sobre Muy bella, ella. muy bella. Guillermo del Toro, ¿estoy bien? ¿Cierto? Fue el del El original, de la sí, original, de la primera, sí. cierto, sí. ¿Quién dirige la segunda? Esta es Travis S. The Knight, que no es muy conocido en el mundo cinematográfico, pero sí se ha dedicado más que nada a las series. Fue el productor de Smallville, de varios capítulos de Smallville y de Daredevil, de la última serie qué de bien, Netflix. de Netflix. Entonces, tenerlo a la cabeza podría ser interesante. Pues, ¿qué digo yo, digamos, lo que veo? Primero, no conozco la historia porque no he visto la primera. Y lo segundo que veo, pues, es que no me cuentan nada. O sea, no me cuentan nada más allá, pues, de ahí una pequeña voz que está contando que los humanos tienen que enfrentarse a situaciones difíciles y tienen que hacerlo y que hay unos robots. Hasta ahí llego yo. Entonces, digamos, pues, que Lo es un- mismo de la primera, sí, básicamente. es un teaser con mínima información. Y efectivamente, pues como lo acabas de decir, yo no lo había pensado, pero sí un videojuego. Nos muestran unos diseños de robots que me hizo recordar, yo no sé, pues porque, vuelvo e insisto, estoy desconectado con este universo. Me hizo recordar las viejas series de animación japonesas que uno veía en los 80. Por supuesto. De robots. Y que entonces eran los típicos, entonces eran 3 personajes que se metían dentro de un robotcito y los manejaban. Voltron, sí, claro. Eso. Y estilo Voltron, Mazinger Z. Ujú. Entonces me hizo recordar eso, pero no sé, cuéntanos vos, Va Juan. muy por ese mismo estilo y bebe mucho de ese género mecha, que es originario de Japón, y del tokusatsu, por supuesto, que ahí también entra Evangelion, Gundam, Macross. Entonces, pues es interesante. A mí la primera me gustó bastante. Funciona muy bien como homenaje. Tiene algunas claves que daría la sensación de que a lo mejor si fuera una serie o estuviera
formada de una forma episódica funcionaría mejor, porque hay como que ciertos arcos argumentales que intentan desarrollarse alrededor de eso, que tienen esa reminiscencia, que pues por cuestiones de película digamos que se solucionan más rápido de lo que deberían, pero igual es una película muy genial. E inclusive terminaba de una forma relativamente apocalíptica. Supuestamente ya no iban a haber más Jaegers, que así es como se les llaman a estos robots gigantes. Pero ya que tengamos aquí como una especie de reconstrucción de los Jaegers en masa, a lo mejor va a ser una película más ligada a la acción, quién sabe. Igual está pronosticada para febrero del otro año, protagonizada por John Boyega, quien fue Finn en Star Wars. En las últimas. Entonces, no, pues podría ser interesante. Lo que más me llamó la atención, igual a lo mejor se arregla después del teaser, porque este teaser va muy como ligado a únete a nosotros, únete a la legión de los Jaegers. Es que veo los Jaegers muy pulidos, muy retocados. Y pues puede que eso a la gente no le choque, pero en realidad tengamos en cuenta que Del Toro había pensado todo lo referente a sus robots gigantes como algo que él llamaba Gothic, tecnología gótica, o sea, los robots gigantes pero raspados, maltratados, arañados, que habían sufrido, pues porque no dejaban de ser piezas mecánicas. Mientras que aquí los veo muy pulidos. Eso yo siento que ya está en cierto modo traicionando un poquito la filosofía original de Del Toro, que pues sabemos que es un fanático de los monstruos y de todo este elemento artístico tan bonito que hay detrás de ellos. Y aquí yo siento que hay cierta traición pues ante eso, pero pues igual se puede esperar. A lo mejor nos traen algo un poco más interesante. Y pues ya ligado a Inhumans, pues ya se sacaron 2 trailers, teniendo en cuenta que... ¿Cuándo están las series? Septiembre. Eso es este en septiembre, año. Vamos a ver este año. Sí, en septiembre. Pues ABC. Sí, señor. Dentro del mismo universo donde está Agents of S.H.I.E.L.D. Sí, señor. Okay. O sea, entonces estaría dentro del gran universo de Marvel. Por supuesto. Tenemos unos personajes... De Marvel Disney, perdón. Sí, que son personajes muy poco conocidos, realmente. Los Inhumanos. Pues, obviamente, pues para que el que esté familiarizado con el mundo del cómic sabe la importancia claro, pues. digamos, del arco argumental de los Inhumanos. En televisión han tenido apariciones esporádicas en varias de las series vinculadas al universo de Marvel. En Spider-Man Ultimate salen, en Los Vengadores, en Avengers, The Mighty Heroes también hay apariciones. En la serie de los 90 de Spider-Man también aparecen los Inhumanos. Sí. Y hubo un motion comic fantástico además, 2010-2011, de Marvel Knights, los Caballeros de Marvel, que cuenta un arco finalmente de traición dentro del mundo de los Inhumanos. Entonces tienen hay algunos lugares para encontrarlos, pero digamos que en términos de cultura además son menos conocidos. Sí, de hecho yo me esperaba que para el teaser promocional presentasen algo muy por el estilo que hicieron con Guardianes, pues que es el primer teaser era una presentación de personajes. Nos ponían personajes, quién es este, qué hizo, y aquí están en una prisión. ¿Quiénes son? Claro. Aquí no, aquí como que los lanzan, sabemos que hay un conflicto que tampoco es que me parezca muy claro. Y pues Marvel lo está vendiendo como la serie que se filmó con formato IMAX, que la verdad es que a mí tampoco... Eso fue como lo que más me impactó. Yo no veo ahí el IMAX. No se nota No, lo veo muy en plan televisivo y no noto pues como la calidad fílmica que hay. Yo lo único que veo es que ya, digamos, el público ha reaccionado de una manera no muy positiva. Incluso con el tema de la, digamos, materialización de efectos especiales para ciertos rasgos de los personajes. Uno de los personajes principales es Medusa, que es una, digamos, de la reina de los Inhumanos, y una de sus cualidades es su cabello. Pareciera pues como que, digamos, el CGI no está funcionando bien. Es decir, hay como ese tipo de quejas. A mí es que me interesan. Ya estaban anticipados además en Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Digamos que desde la tercera temporada de Agents of S.H.I.E.L.D., uno de los personajes además, que está desde la primera. En la tercera, digo yo, es que el conflicto se hace evidente, que es Sky, que después se termina, tiene otro nombre después, no recuerdo, que es una chica que ayuda desde el principio a la gente Colton y que es una hacker experta en computadores y la entrenan, etcétera, etcétera. Resulta ser una inhumana. Y ahí, digamos, está como todo el universo planteado, y entonces en el tercero llegan a una versión de Attilan, que es la zona, digamos, la tierra original de los inhumanos, aunque no es Attilan, donde encuentran otros inhumanos. Está como todo el tejido allí planteado. Yo no he visto la 4ª temporada de Agents of S.H.I.E.L.D., entonces no sé cómo continuaron este arco de los inhumanos. Incluso estaban jugando que también en la agente Carter se hizo un paralelo con una especie de portal que conecta otros universos, y ahí viene como toda la historia. Los inhumanos supuestamente es otra raza que tiene que ver con los Kree, pero no recuerdo muy bien cómo es la historia, que terminan refugiándose en el planeta Tierra, pero no quieren tener contacto con los seres humanos, entonces viven en una especie de fortaleza que está protegida como por una especie de halo invisible, ubicada en el Asia, aparentemente cerca de Nepal, y allí viene como toda la historia. Yo solamente tengo claros 2 personajes, que son Black Bolt, el protagonista, digamos, el rey de los inhumanos, que no puede hablar porque su poder es la voz,
y que un solo susurro de él podría destruir un continente entero. Entonces él no puede hablar, que eso por lo menos argumentalmente es interesante. Sí, es un poder interesante. Que está silenciado además. Y pues Medusa, que es su interés romántico, su compañera, que tiene pues un poder con el caballo. Ahí para allá, pues yo tampoco conozco muy bien los inhumanos. Bueno, no, gracias por esta radiografía acerca del tema, porque realmente a mí se me hacen increíblemente desconocidos. Los trailers tampoco me llaman mucho la atención, la fotografía se me hace, no sé, muy plana en muchos sentidos. No, realmente no llama la atención. Sabemos que se estrena ahorita en septiembre en salas IMAX. El primer capítulo, los primeros 2 se van a mostrar de esa manera en Estados Unidos, que sería interesante. Pero no sé cómo irán a hacer en otras partes. Yo creo que aquí a Colombia dudo mucho que llegue. O la otra es que decidan pues mostrarlo en otro formato que no sea IMAX, lo que le quitaría también muchísima gracia y encanto, sí, agrandaría los costes como tal. De todas maneras, para vos, Juan, y en general para los oyentes, una buena introducción sería ver Inhumanos Marvel Knights. Se encuentran en la red, yo creo que fácilmente. Son 12 episodios. Los episodios son de 10 minutos. Son cortos. Es motion comic. Muy bien hecho, muy bello. Y incluso está diseñado para público adulto, no está diseñado pues para chicos. Entonces es una buena introducción a los personajes. Excelente. En proyección. Y bueno, ya en nuestra sección principal, Spider-Man Homecoming, yo diría de las películas más esperadas por mí este año. Y bueno, no sé, ha dejado mucho que decir. Hay una crítica muy mixta alrededor de ella. Sí. Hay gente que la ama, gente que la odia. Yo diría que hacía mucho tiempo que, pues les digo de una vez, no me decepcionaba tanto viendo una película de Marvel en pantalla. Creo que desde Ant-Man, que fue hace ya 2 años. No recuerdo. Bueno, decepcionante más, yo creo que 4 Fantásticos. Bueno, es que esa sigo sin verla. Bueno, la de Fox, la de sí, la de Fox. O sea, te ayuda, hermano. Bueno, también. Pero es que todo el mundo me dice es que es malísima. Entonces, bueno, pues no sé, no la he querido ver por eso. No, aunque. Entonces, ni modo. Bueno, Spider-Man Homecoming. Este tercer remake, segundo remake. Segundo remake, sí, digamos, uno podría decir como lo plantean, como digamos la tercera saga, porque la idea es que esto continúe, en la que sería una tercera saga de Spider-Man en la pantalla grande. Bueno, a mí sí me decepcionó mucho, pero ya entraremos en materia alrededor de eso. Coméntanos, Carlos, ¿qué te parece a ti? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? A mí en general sí me gustó la película, o sea, digamos que yo tengo una opinión más positiva que la de Juan. Me inclino más sobre la crítica afirmativa. Como bien lo dice Juan, cuando uno empieza, digamos, a revisar crítica especializada y públicos, uno encuentra como divisiones en ambos casos. Es decir, encuentra uno incluso críticos que sin ningún cortapiso afirman que es la mejor versión cinematográfica de Spider-Man, críticos muy serios además. Cinemanía, por ejemplo, y defiende que es el mejor Spider-Man que hemos visto en la pantalla grande, y bueno, tiene sus argumentos de por qué. O también, efectivamente, unas versiones pues muy crudas, pues no al llegar al nivel de la saga de Webb, que es la segunda, que es con Andrew Garfield, pero sí como una película. No, inclusive yo me he encontrado con personas que dicen eso, que la saga de Webb es infinitamente mejor a esta, bueno, que entonces dice uno, bueno, pero... Simpático. Y con los públicos más o menos igual. ¿Yo qué diría? O sea, yo antes, como digamos, de mis apreciaciones, quería como un comentario. Digamos que uno lo que empieza a ver como en este fenómeno es 2 cosas, que todo eso está bien, para eso es el mundo de esto, y es ¿qué versión tiene uno de Spider-Man? ¿Qué espera uno de Spider-Man en la pantalla? O si vale la pena esperar algo de él, porque es que, o sea, ¿a qué me refiero yo? O sea, obviamente sabemos que es un mito, es un clásico, yo diría que es el estandarte principal de Marvel. Si de DC es Batman o Superman, de aquí es Spider-Man. Spider-Man es el de Entonces, el de Marvel. Obvio, yo sé que uno tiene toda una mitología de él en la cabeza, pero yo creo que eso muchas veces es lo que impide disfrutar este tipo de nuevas obras. Por eso es un poco hacia donde yo iba. O sea, entonces, ¿qué está esperando uno cuando va a ver una película, por ejemplo, de un personaje de estos? ¿Qué versión tiene uno de Spider-Man? ¿Qué espera uno de Spider-Man? Hago un paralelo aquí rápido. Yo no sé si en mi caso es una cualidad o un defecto, que no espero realmente nunca nada en particular, y me encantan las reinvenciones, que puedan ser reinvenciones hacia cualquier lugar. En este caso siento que es una reinvención hacia los orígenes, porque incluso yo, sin ser un lector muy profundo, sí conozco algunas de las obras originales de Spider-Man de los 60s, y sí me atrevería a decir que este es el más fiel. O sea, si uno quisiera buscar un Spider-Man de los 3 más fiel a la versión original de Stan Lee y de Ditko, es este.
porque Spider-Man tenía 15 años, Spider-Man era un adolescente, Spider-Man tenía conflictos de una escuela. Y los villanos que enfrentaban no eran villanos megalómanos, por ejemplo. O sea, eso siempre era ligas mayores. Esa relación Avengers, ligas mayores, Spider-Man, ligas menores, sí estaba dibujada desde el inicio. Pero esto no es un argumento para decir que es bueno o malo. Lo que estoy diciendo es que hay reinvenciones. Entonces, por ejemplo, sé que muchísimos se han deleitado precisamente por eso. Entonces, fíjate, es lo que está esperando uno. Entonces, el lector de cómics de los 60s posiblemente encuentre en esta la versión, no digamos la mejor, la más cercana al Spider-Man original. Incluso porque finalmente el Spider-Man de Sam Raimi, que me encanta, pues lo que estoy aquí es que a mí me encanta el de Sam Raimi, no voy a defender cuál es mejor que el otro, me encantan los dos. El de Sam Raimi, bueno, es un personaje que si bien nos dice que tiene 20 años, es interpretado por un actor que ya tenía 27, y que... Tobey Maguire. Sí, Tobey Maguire, y que los conflictos de colegio... son conflictos, digamos, menores acá, es más trasfondo, más background para otras cosas. Ya está un poco en la dinámica de buscar trabajo, etcétera, etcétera. De llegar más rápido a la adultez, que era algo que me gustaba mucho y que también está dentro del personaje, ¿no? De cómo un niño tiene que madurar muchísimo más rápido por el poder que se le ha entregado. Digamos, un tipo de lecturas. Entonces, en ese sentido, digamos, pues que encuentro yo que hay mucha gente, claro, que se ha encantado por eso, porque siente uno como esa dinámica. Ahora, ya entrando en materia, ¿qué disfruté mucho yo de la película? Una de las cosas, pues, que también depende de los gustos. A mí me encanta, por ejemplo, que hayan logrado insertarla también dentro del universo que está ofreciendo Marvel Disney. Son unas cosas que me encanta porque, primero, pues creo que eso lo ha dicho todo el mundo y no nos volvieron a contar la historia de origen, lo cual me parece perfecto. Primero, pues porque digamos que ya la tenemos más o menos conocida. De hecho, me molestó cuando la volví a ver en la serie de web, porque además era muy cercana. ¿Sabes? Que la de web era como 4 años de la otra. 5. 4 o 5. Entonces, para mí fue pesado. Pareció muy bien que no la contaran. Entonces me pareció muy bien. Me gustaron los recursos. Además, por ejemplo, arrancar conectándonos con Civil War y que el joven Spider-Man, en este caso obviamente Peter Parker, haya hecho una especie de videodiario con su cámara en esta cosa pues de casi de bloguero o de youtuber. Y también muy cercano a Tony. Hay muchos espejos respecto a Tony en esta película. Que además están en los arcos también tradicionales de Spider-Man. Esa relación entre Tony, Capitán América, Spider-Man está muy dibujada en los cómics. Eso también le gusta mucho a los fanáticos. Y la relación siempre ha sido, por ejemplo, Ultimate Spider-Man retrata más o menos bien esa misma dinámica. La relación que tiene con el Capitán América y con Tony es de admiración. Entonces que se refleja un poco como en esta dinámica. Entonces me gustó mucho esas conexiones que lograran como introducirlo dentro del universo de Marvel, digamos, extendido, porque por supuesto hace parte de la historia. Una de las cosas con las que tenía como los sinsabores, que después digamos que me puede convencer el argumento, es finalmente también de lo clásico, y es la excesiva torpeza del personaje. Juan y yo lo hablábamos antes por ejemplo, de eso, y Juan lo dirá ahorita, y es, bueno, ¿dónde está el sentido arácnido del personaje? Es un personaje sumamente torpe, demasiado, que lo vemos golpearse contra todas las paredes, tumbar todos los tarros de basura, etcétera, etcétera. Que muchos dirían que no, pues que es un adolescente, que se justifica esa torpeza, cómo no maneja bien el cuerpo, cómo está creciendo, cómo también está aprendiendo a manejar esos poderes, pero aún así, sí. Sabemos que supuestamente la mordedura de la araña le dio ciertos reflejos que aquí no vemos. No se ven con tanta claridad, sí. Al parecer, digamos que parte de las versiones originales de los 60 tienden a mostrarlo con una torpeza muy extrema. Eso lo podría justificar. Pero a mí eso me generó un poquito de ruido, digamos, como eso del personaje. Yo, por ejemplo, pero eso es un comentario, digamos, en mi mente, vuelvo al juego, mi Spider-Man, que es más el de Sam Raimi, que es más el de una serie de televisión que en los 70s, que a Stan Lee no le gustó y no funcionó muy bien, pero es un poco el referente que tengo yo de niño. Spider-Man no es tan bufón, no es un personaje de tantos chistes, pero al parecer eso sí está marcado como en ciertas culturas. Aquí no lo muestran en el excesivo diálogo, aunque lo hacía más, creo que lo hacía más Garfield. Lo hacía más Garfield, sí. Y siento que Garfield lo hacía peor, porque... Sí, lo hacía peor, sí. Porque... O sea, inclusive yo una vez escuché, es que, o sea, hablar de este tipo de películas es como encontrar un montón de collages de comentarios que muchas veces hace la gente. Una vez escuché, a Garfield solo le faltan las risas enlatadas de fondo, porque cada vez que habla, y lo peor es que son chistes malos, y siento que con el Spider-Man de web, aunque eso ya lo hablaremos luego en otro programa, siento que ya llegaban de lleno a lo bufonesco, a lo maluco, realmente ya chocaba. Tenemos el Spider-Man, el que se vestía de bombero, el que tenía el abriguito y la bufanda, porque entonces dice uno, no, venga, tampoco. Aquí también lo siento. O sea, siento que hay muchos chistes, pero al menos... es más moderado. Sí, es más moderado. Pero por ejemplo, a lo que yo iba es que yo no tengo esa imagen de Spider. Entonces a mí me rasga un poquito cuando lo escucho en ese proceso. Sí. Siento que me sobresatura también. Nada,
Otra cosa que me gustó, ya para que Juan nos haga como su radiografía, fue el villano. Pues obviamente le tengo el buitre. El buitre, eso, le tengo un amor muy especial al actor. Michael Keaton. Michael Keaton, pues se recordará la mayoría pues que fue el Batman de Tim Burton. Bueno, entonces, Y Birdman en... Y Birdman en la película de González Iñárritu. Yo le tengo un amor muy especial por esos dos personajes del actor. Contra eso, lo que es interesante, me gusta ese argumento. Incluso leía en las críticas, decían que el mejor villano de Marvel, encontré una, decía Loki desbancado. O sea, después del buitre no hay un villano en Marvel como el buitre. Bueno, no, ¿y dónde está Killgrave y Kingpin? Bueno, que no están incluyendo la serie, yo que están pensando en las películas. Pero bueno, sin llegar más allá, pero me gustó mucho, digamos, como en consecuencia con ese interés de que tengan ese Spider-Man todavía adolescente, todavía empezando, que el villano no sea el típico megalómano, etcétera, etcétera. Sí. Que sea como un villano menor, como para que no se tengan que interesar los Vengadores, por ejemplo. Que son las cosas que sí, claro, sí, excelente. Que funciona bien. Que, por ejemplo, no pasa en las series de televisión. Yo pongo un ejemplo sencillo. Yo soy, pues, las veo todas. Estoy viendo la 4ª temporada de Ultimate Spider-Man. Y tiene unos conflictos prácticamente cósmicos. Y ese Spider-Man solito con sus pequeños compañeros, que son todos adolescentes, y yo digo, en un conflicto de estos, tendrían que estar los Vengadores, tendrían que estar los Guardianes de la Galaxia, tendrían que estar los Cuatro Fantásticos respondiendo. Aquí nos pusieron una cosa que no ameritaba que Hulk aparezca, que aparezca Tony Stark, bueno, cualquiera de los Vengadores. Eso me gustó como ese planteamiento. Pero bueno, hasta ahí. Ahora sí tú cuéntanos, Juan. Bueno, a ver, es que es complejo hablar de esta película porque siento que tiene unos elementos interesantes, porque yo siempre admiro mucho que en la escritura del guión se arriesguen y que pongan algo creativo. O sea, yo valoro mucho, obvio, que no nos cuenten siempre lo mismo. Bacano que no nos mostraran otra vez el inicio. Bacano que el villano sea distinto y que no esté directamente relacionado con el pasado de Peter. O con los papás, como nos tenía ya Maria Webb, que todo giraba alrededor de Oscorp. Muy bacano también que en este tipo de circunstancias haya más gente que conozca la identidad de Peter. Y no necesariamente su interés amoroso, sino en este caso, su mejor amigo y su tía al final. Eso me encanta, sí. Que eso me llama la atención porque abre la puerta a otros caminos narrativos, otros caminos argumentales, y además le quita tanto peso al personaje de encima. Y digamos que desligarlo del lado amoroso me gusta más, porque siento que Webb no lo supo llevar como debería. Entonces digamos que por ese lado me gusta mucho que quieran contar cosas nuevas y que además, como vos dijiste perfectamente, se siente muy orgánico este Spider-Man respecto, o sea, en este universo, porque hay una consecución. Obviamente él está en las ligas menores, no habíamos visto superhéroes tan jóvenes hasta este momento en este universo. Entonces, claro, es un niño en comparación literalmente con el resto de titanes y de dioses que tiene al frente de él. Entonces sí se me hace muy divertido y muy interesante porque se empiezan a explorar otros elementos. Entonces, en lugar de explorar el héroe que carga sobre sus hombros la tragedia, que me encanta ese esquema del justiciero, en esta ocasión tenemos un chico que quiere probarse a sí mismo y que quiere alcanzar cierto grado de madurez. Eso me parece que no tiene desperdicio. Sobre todo si estamos hablando de una historia que planea contar algo distinto a lo que ya ha hecho hasta ahora y que además, pues no, o sea, también propone desde lo que ya se había sembrado. Eso me parece bien, no me parece que sea tan criticable, porque yo sé que hay gente que, lo que habíamos hablado, tiene el mito en la cabeza y a mí me hubiera gustado verlo, es que no lo niego. A lo mejor fue por eso que no hice esa conexión con la película, pero yo no puedo negar que realmente es una película buena, que es una película bien llevada y que además que tiene ciertos elementos interesantes dentro de su construcción, que obviamente tiene también todo un montón de fallos. Por ejemplo, la revelación final de que el buitre era el padre de su interés romántico me pareció un poquito conveniente. Es forzadito, sí. Es forzadito, fue como, o sea, hasta el momento no habían dado, siento que bases más propias al respecto. Pero bueno, fue interesante ver el buitre, fue interesante ver dos versiones de Shocker, fue interesante ver esa versión de este villano que le fabrica estos elementos, estas armas a los villanos. En este caso pues el buitre, sí. Exacto. Bueno, y digamos que ya metiéndome de lleno en lo que no me gustó, muy referente al tono, siento que está muy, muy, muy desenfadada, a tal grado que siento que pierde muchos elementos de heroicidad. A mí sí me faltó ver eso del gran poder que conlleva la responsabilidad. Me hizo muchísima falta, no tanto en la frase, sino puede ser de forma representativa. Porque es que este Spider-Man, en su afán de quererse probar a sí mismo, muchos de los daños que termina haciendo es por culpa de él. Cuando se supone que por lo general son daños colaterales los que él sufre cuando intenta ser bueno. No tanto por principios, digámoslo, tan egoístas, relativamente. Entonces, bueno, digamos que por ese lado sí me fastidió un poquito, me faltó ver más heroicidad ahí, lo siento quizá demasiado desenfadado, llegó un punto donde ya los chistes ya me estaban agobiando, sobre todo porque el humor que siento que utilizan aquí
es muy en plan de serie adolescente plan Nickelodeon, plan Disney, del personaje extraño que aparece ahí en pantalla y que su función es ser extraño, porque eso da risa, y en realidad no. Entonces, no sé, eso al final como que, Dios mío, o sea, esto ya no me cuadra como tal como Spider-Man, digamos que eso por un lado. Pues yo sé que obviamente todo va ligado a un tono adolescente y a lo mejor fue eso. A lo mejor fue eso lo que no me llegó, porque volvemos a lo mismo. Yo me crié con otro Spider-Man, un Spider-Man, y se lo decía a Carlos en otras charlas, un Spider-Man que era agobiado, que era segregado, que era un nerd en todo el sentido de la palabra, que es un Spider-Man que es muy bien ejemplificado en las películas de Raimi, quizá un poquito exagerado, porque creo que Tobey Maguire alcanza ciertas cuotas de que ya roza de lleno la caricatura si de lleno no lo es. Pero acá yo siento que eso no pasa, y eso es, hasta cierto punto es natural y es producto del cambio que se nos trajo, porque estamos hablando de que, claro, este Peter Parker, supuestamente esta historia que se desarrolla en el año 2020, más o menos, 2017-2020. Entonces, he aquí el mayor inconveniente, que ya no podemos tener un mismo Peter Parker que se nos mostró en los años 60, por el simple hecho de que la cultura geek ya es muy distinta a como lo era hace años. Hoy en día ya hay cierta alabanza alrededor de eso, partiendo del hecho que se llama geek y ya no nerd. Entonces, teniendo un personaje que es completamente millennial y que digamos que lo segregan desde otras maneras. Entonces esto a mí me chocó mucho, porque sí se separa bastante de lo que a mí me gustaba del personaje y de cómo yo lo concebía y otro tipo de vainas. Pero bueno, Carlos, comentarios finales. No, a mí sí me gustó mucho la película. De hecho, a diferencia de Juan, me gusta que hayan logrado como el equilibrio entre muchos de los elementos clásicos y la época en la que la película está, la época millennial. Independiente de que sea una estrategia de mercado para ganar público adolescente o no, coincide con un adolescente de esta época, o sea, con un chico de 15 años en el 2017-2020. Sí. Coincide y funciona bien. Alabo todo el trabajo intertextual, hay una cantidad, por ahí estoy leyendo pues algunos de los guiños que hay a todo el universo de Marvel, pues que yo no vi. Hay una fotografía de Bruce Banner en una de la aula de clases, yo no la vi. Hay una fotografía de Howard Stark, papá de Tony. Bueno, una cantidad como de referencias. Me gusta bastante eso. Creo que Tom Holland lo hizo bien. Sí, muy bien. Siento que es lo más rescatable de toda la película. Exacto, su actuación está muy bien. Es un personaje entrañable dentro de lo que cabe, entre comillas. Nada, para que la vayan a ver. Bueno, vale muchísimo la pena. Igual, pues péguense la miradita. Igual nada pierden, pero si esperan algo muy clásico, mejor retornen a las películas de Raimi, que ya hablaremos de eso. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @somos35mm, que es nuestra página de Facebook, y nuestro canal en YouTube, que es La Caja de Fantasías, donde subimos a modo de podcast todos nuestros programas, material extra, material ampliado, porque aquí en la radio nos cortamos mucho. Entonces, bueno, ya saben, recuerden que un gran poder conlleva buenos churros. Acabas de escuchar 35 milímetros, una idea original de Carlos Fernando Alvarado y Juan David Martínez. I'll be back.